¿Qué tal? Bienvenidos. En esta presentación vamos a ver la regla de los 5 terms DAP, Deliberate Place, en donde analizaremos las obligaciones del vendedor, así como del comprador, además de algunos comentarios para el uso adecuado de esta regla. DAP, Deliberate Place, entregada en lugar. En esta regla es susceptible de utilizarse cualquier modo de transporte o incluso en el transporte multimodal. Ahora vamos a ver las obligaciones del vendedor. El vendedor deberá de hacer la entrega de la factura o cualquier otro documento acordado en el contrato. Cabe señalar que en los Incoterms del 2010 se establece la misma validez legal a los documentos electrónicos que a los documentos en papel. Sin embargo, deberá de hacerse mención en el contrato de compraventa cuáles serán aceptados como electrónicos y cuáles en papel. El vendedor deberá de cubrir todos los costos de cualquier verificación previa al embarque. En algunas ocasiones, incluso se establece al tercero que va a realizar dicha inspección. Además, correrá por cuenta del vendedor embalar de forma adecuada para el transporte a utilizar, así como el marcado adecuado de la mercancía. Es una obligación del vendedor contratar el transporte hasta el lugar de entrega convenido. La entrega de la mercancía se realizará en el lugar, en la fecha o plazo acordado. Y dicha entrega se podría realizar en cualquier punto en el país destino, previamente acordado. Puede ser antes o posterior a la aduana, o incluso en las instalaciones del comprador. En ninguno de los casos se realizaría por parte del vendedor la descarga de la mercancía, es decir, se entregaría sobre el medio de transporte. El vendedor deberá asumir todos los riesgos de pérdida y daños hasta que se haya entregado la mercancía sin descargar en el medio de transporte. Serán por cuenta del vendedor todos los costos ocasionados hasta el punto de entrega convenido. El vendedor deberá realizar todas las gestiones necesarias del despacho de exportación en el país de origen. En caso que las autoridades en el país de exportación determinen una inspección de la mercancía, todos los costos inherentes a dicha verificación correrán por cuenta del vendedor. El vendedor deberá dar aviso al comprador para tomar las medidas necesarias para recibir la mercancía. El vendedor deberá de proporcionar el documento
del transporte al comprador para que éste pueda reclamar la carga. El vendedor deberá de prestar toda la ayuda necesaria, ya sea en información o documentos, a petición del comprador para con la mercancía, transporte o seguridad. El precio de la mercancía deberá de incluir el empaque, embalaje y marcado, en su caso, así como cualquier inspección previamente acordada, ya sea de calidad o cualquier otra, así como todas las gestiones necesarias que conlleva el despacho a la exportación, así como el transporte principal. Son obligaciones del comprador las siguientes: pagar la mercancía de conformidad al contrato de compraventa. En este deberá de estipularse las condiciones, la forma de pago y los plazos, en su caso, determinados con el vendedor. El comprador deberá de notificarle al vendedor estar preparado para recibir al transporte con la mercancía. El comprador deberá de soportar los riesgos y gastos que ocurran después de recibida la mercancía en el medio de transporte sin descargar dicha mercancía. Los costos de la descarga serán por cuenta del comprador, excepto cuando el contrato de transporte cubierto por el vendedor lo tenga incluida. El comprador deberá realizar todas las gestiones inherentes al despacho de la importación, así como cubrir los impuestos por la mercancía. Si las autoridades en el país de importación determinan una inspección o verificación a la carga, todos los costos inherentes a esto serán cubiertos por el comprador. La regla DAP es sumamente flexible, pues permite entregar la mercancía en cualquier punto del país destino, ya sea antes o posterior al lugar del despacho de importación. Sin embargo, no se aconseja entregar la mercancía posterior al despacho de importación, pues el vendedor en muchas de las ocasiones desconoce toda la reglamentación que conlleva realizar el despacho de importación en diferentes países. En todo caso, se aconseja comprometerse a entregar la mercancía en un punto previo al despacho de importación. Para esta regla DAT, ¿cuál? Para esta regla DAP, si el vendedor incurre en los gastos relacionados con la descarga de la mercancía de conformidad con el contrato de transporte, no tiene derecho a recuperarlos.
En esta gráfica podemos observar en dónde el vendedor realiza la transmisión del riesgo, que puede ser antes de la aduana en el país importador, y hasta ese punto transferiría de igual forma los costos. De igual manera, en esta regla DAP, es susceptible de entregarse la mercancía en cualquier punto posterior a la aduana de importación en el país del importador. Y de igual manera, la transmisión de los costos se realizarían hasta ese punto. Muchas gracias. Hasta la próxima.